Hey, what is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que podemos aplicar a nuestro día a día. El día de hoy estamos en 2 Timoteo, estamos leyendo capítulo 1 y 2. Ya te la sabes, ponle pausa al video si aún no lo has leído. Quiero que leas, quiero que hagas tus referencias, quiero que veas lo que Dios tiene especialmente preparado para ti a través de tu lectura diaria. No hagas el error de solo ver los videos. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso, ¿ok? Bueno, asumo que ya leíste los 2 capítulos y vamos a entrar de lleno. Aquí tenemos la última carta de Pablo a Timoteo y en realidad en orden cronológico la última carta de Pablo. Segunda Timoteo 1 y 2 nos habla de la cruda realidad de lo que es seguir a Cristo. Nos habla de la dura realidad de lo que es ser un seguidor de Jesús. ¿Sabes? La mayoría, incluso incluyéndome, la mayoría asumíamos o asumen que seguir a Jesús solamente trata de puras bendiciones, de éxito, de comodidad. Pero esto sabemos, esto conocemos, que sí hay beneficios en el ser seguidor de Cristo, sí nuestras vidas son transformadas para bien, sí nuestras vidas son cambiadas, sí somos llamados, tenemos propósito en nuestro día a día, pero hay algo que nos espera, que son aflicción. Entonces no todo es un colorín colorado, este cuento se ha acabado y vas a vivir feliz por el resto de tu vida como si fuera una película de Disney. No, esto lo sabemos, ¿no? Esto Pablo lo sabía. Así que vemos que Pablo está en una prisión romana, abandonado por casi todos sus seguidores, por casi todos sus discípulos, y decide escribir su última carta a Timoteo, invitándolo a abrazar el sufrimiento. Vemos a un Pablo que decide elegir sus últimas palabras con mucha claridad, con mucha autoridad, con mucha emoción. Decide escribirle una de las mejores cartas a su hijo espiritual, a su mejor discípulo. Y vemos a un Pablo vulnerable, transparente, y auténtico en realidad. Es lo que yo puedo ver a través de esta carta. De hecho es la última carta, nuevamente ya lo mencioné, de Pablo. Está escrita desde una prisión, desde un calabozo romano, sabiendo que su ejecutación, sabiendo que su muerte está a la vuelta de la esquina. Y probablemente es la carta más emocional del lado humano que tenemos de Pablo. Porque en esa misma carta vamos a ver a Pablo decir: hey, estoy solo. Hey, me han abandonado. Hey, venme a visitar, por favor, Timoteo. Necesito que tú me visites. En realidad, en este tipo de cartas es donde me puedo relacionar tanto a Pablo, entendiendo que el ministerio, entendiendo que el pastorado, entendiendo que el liderazgo es un caminar muy, muy, muy solo. Es una soledad continua y vemos que es algo de lo más difícil, pero de lo más valioso, de lo más precioso y de lo más fructífero que uno puede decidir. Bueno, vemos a otro tipo de Pablo. Vemos a un Pablo que nombra a los desertores, que nombra a las personas infieles. Verso 15 del capítulo 1 dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Fígelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Esto nos habla acerca de que personas, de que sus seguidores, de que sus discípulos tenían una vergüenza, tenían miedo de ser relacionados ya a este punto de la vida de Pablo con Pablo, porque hey, estaba en la cárcel y nadie quiere ser relacionado con un líder que está en la cárcel. Nadie quiere decir: oh sí, yo fui seguidor de Pablo y resulta que lo arrestaron y ve dónde está. Nadie. Entonces vemos que muchas de las personas que estaban con Pablo ya no están con Pablo. No solo eso, ¿verdad?
pero vemos que insta a Timoteo a no avergonzarse de Cristo ni de él, porque el sufrimiento es inevitable. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice así, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te prepara para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ve las palabras, ve lo sencillo, ve lo emocional, ve lo vulnerable, ve lo real que es Pablo. Dice, así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun y cuando yo estoy preso por Él. Man. O sea, ve la emoción, ve el estado emocional en realidad de Pablo. Está al borde, está en su mente. Hey, en cualquier día voy a ser ejecutado, pero tengo que dejarle saber algo a Timoteo. Y eso es esta carta, ¿no? Vemos que el evangelio tiene un precio y Pablo le advierte a Timoteo acerca de ese precio. Vemos que el liderazgo carga con un peso. Vemos que el pastorear carga con un peso y ese peso es sacrificar tu vida. Vemos que Pablo le advierte a Timoteo que debe de soportar las dificultades como un soldado, como un atleta y como un agricultor. Eso lo vemos en el capítulo 2 y lo vamos a ver en el verso del 3 al 6. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se entrena en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y si el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería de ser el primero en gozar del fruto de su labor. Vemos que Pablo constantemente está animando a Timoteo que debe de soportar, que debe de ser fuerte, que debe de ser valiente ante las dificultades que el ministerio va a traer. Porque si algo es prometido en esta vida, son 3 cosas: que vamos a morir, que vamos a pagar impuestos y que van a venir aflicciones a aquellos que se paran en la brecha, ¿verdad? Como seguidores de Cristo. Vemos que Pablo está solo. Muchos creyentes lo abandonan, tienen miedo, son temerosos de ser asociados con un prisionero, porque en la antigüedad, tanto como hoy en día, el ser encarcelado era una señal de fracaso, ¿verdad? Cuando escuchamos que alguien es encarcelado, cuando escuchamos que alguien de nuestra, incluso de nuestra propia familia, seamos sinceros, a veces nos da vergüenza decir, oh sí, mi tía está en la cárcel, oh sí, mi tío fue encarcelado por esto y por otro. ¿Por qué? Porque lo asociamos con cierto fracaso, ¿no? Cuando no debería de ser así en muchas de las ocasiones. Vemos que Timoteo enfrenta la presión de suavizar el mensaje para evitar la persecución, pero Pablo lo desafía a mantenerse firme. Ojo, Pablo está en una fosa oscura, está en un calabozo, está en una prisión romana, tal vez sucia, tal vez sobreviviendo con lo mínimo porque ya no tenía seguidores quien le trajeran comida, ya no tenían seguidores quien lo alentaran, ya no tenía seguidores quien lo apoyaran financieramente, pero su prioridad, incluso en sus últimos momentos, su prioridad fue decirle, hey, Timoteo, quiero ser fiel a ti y quiero que tú tengas una fidelidad al sufrimiento que trae el liderar, el pastorear a las personas, ¿verdad? Vemos que las metáforas de Pablo son muy ad hoc, son muy precisas. Y son muy importantes porque dice, hey, los soldados soportan el sufrimiento, los atletas entrenan con disciplina y los agricultores trabajan con paciencia. Es decir, tienes que soportar, tienes que tener disciplina, tienes que entrenar, no lo tienes que tomar a la ligera y tienes que ser paciente con lo que soportas, con lo que entrenas. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo tú cosecharás el fruto. Cualidades esenciales para un líder, cualidades esenciales para un pastor, cualidades esenciales para Timoteo. Pablo se asegura de que Timoteo reciba esto fuerte y claro.
con mucha emoción, con mucha claridad, con mucha perspectiva, Pablo se asegura de ser muy cuidadoso con las palabras, sus últimas palabras a su hijo espiritual. Josh, ¿qué verdades puedes aplicar acerca de estos dos capítulos? Entiendo el lado emocional, pero hey, ¿qué verdades podemos aplicar? Ok, son 4. Número 1, tenemos que tener fidelidad sobre fama. Tenemos que ser fieles, no buscamos la fama. Queremos ser personas fieles. Muchos abandonaron a Pablo porque valoraban más el éxito terrenal que la recompensa eterna. Te pregunto hoy, en esa tarde, en esa mañana, no sé cuándo estás viendo este video, pero te pregunto hoy, ¿a qué le estás siendo más fiel? ¿Al éxito terrenal o a la recompensa eterna? Número 2, el sufrimiento es parte del evangelio. Velo como quieras, no hay de otra. El sufrimiento es parte del evangelio. Si persigues la comodidad, puede que no estés siguiendo a Jesús como lo hizo Pablo. Si estás cómodo, puede que no estás siguiendo a Jesús de la misma manera que lo hizo Pablo, ¿verdad? Número 3, la verdad importa. Pablo insta a Timoteo a manejar bien la palabra porque una mala enseñanza puede desviar a muchos. Para eso quiero leerte capítulo 2, verso 16 y 17. Y dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Vean, ¿qué tipo de conversaciones estás teniendo? Porque hay conversaciones que son como el cáncer, que carcomen tu interior, que carcomen a otras personas y se dispersa por todos lados. La verdad importa. Así que vemos a un Pablo invitar a Timoteo a manejar bien la palabra de Dios, porque una mala enseñanza puede desviar a muchas personas y puede ser como el cáncer. Por último, no te avergüences de Jesús. El mundo puede rechazar el evangelio, pero el sufrimiento por Cristo nunca es en vano. Todo vale la pena. Mis pastores siempre me repiten: el buen trabajo que estás haciendo valdrá la pena. El sufrimiento que estás conllevando, el soportar los haceres del ministerio valdrá la pena. Todo a su debido tiempo dará fruto, Josh. Así que no te canses de hacer el bien. Sigue adelante. Y vemos a un Pablo en realidad repetirle esto a Timoteo, metérselo en la cabeza. Vemos que en estos 4 capítulos en realidad vemos a Timoteo ser recordado por Pablo. Hey, no te canses. Hey, sé como un soldado. Sé como un atleta, sé como un agricultor. Sabes, las últimas palabras de Pablo nos preparan para el costo de seguir a Jesús. La pregunta no es si vendrá el sufrimiento, sino cuándo vendrá. ¿Seguirás siendo fiel cuando el sufrimiento venga o tirarás la toalla? Esa es una pregunta que te quiero dejar. Bueno, el día de mañana terminamos, ahora sí, con la segunda carta a Timoteo, las últimas palabras de Pablo a Timoteo y en realidad sus últimas palabras antes de ser ejecutado. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Emocionado. Let's go. Nos vemos mañana.